Jonathan Barichevich Enríquez. Jonathan es un habitante histórico, ¿no?, de los bosques de Alerce y la Cordillera Pelada. Nos conocemos desde muy jóvenes, casi niños. Jugamos fútbol por ahí en lugares que hoy día uno va y están totalmente transformados en plantaciones forestales. Hemos visto la transformación de lo que el territorio era no hace mucho tiempo, 25, 30 años. Jonathan es ingeniero forestal de la Universidad Austral de Chile, pero luego siguió adelante su formación científica, que lo llevó a obtener un grado de magíster y de doctorado en ciencias ambientales en Inglaterra. Actualmente está cursando una beca de un programa de investigación científica del gobierno francés, y ahora mismo está sentado desde París atendiendo esta conferencia. Es nieto del descubridor del alerce milenario. Johnny pasó toda su infancia en medio de alerces milenarios, ¿verdad?, de lo que hoy se conoce como el Parque Nacional Alerce Costero, ¿no? Nieto de don Aníbal Enríquez, famoso por su descubrimiento, ¿verdad?, del alerce milenario, que hasta el día de hoy constituye un emblema, un icono natural en la cordillera. Ha desarrollado un trabajo científico vasto, ha dedicado su vida a la ciencia, ¿verdad?, y ha continuado su legado natural, familiar, enfocando su trabajo científico en cambio climático y en ecosistemas terrestres, en ecosistemas forestales. Actualmente está luchando contra una orden de despojo, ¿no?, él y su familia, en los Alerzales, por una empresa de abogados y notarios venidos desde Santiago. Y esto entonces tiene mucho que ver, porque finalmente es la historia, ¿no?, de nuestro territorio, la vida misma, de cómo nos vamos enfrentando a nuevos desafíos y nuevas actividades que ponen en riesgo el desarrollo del territorio para quienes viven en él. Jonathan ha titulado su presentación como "Desde la explotación forestal a la explotación turística, la rápida transformación territorial en torno al Parque Nacional Alerce Costero". Cuando quieras, Jonathan. Ok, muchas gracias, Claudio y don José Luis, por darme este espacio para poder contar mi y nuestra historia, y que es una historia que nos une como el agua, nos une a todos. Somos un caudal pequeñito, lleva a otro caudal y finalmente formamos ríos, ¿cierto? Y yo creo que esa analogía es el proceso social que estamos viviendo también. Y les voy a presentar un poco desde una perspectiva muy personal que me ha tocado vivir como víctima de este proceso, diría yo, muy de cerca. Entonces voy a hablarles sobre la rápida transformación que estamos viviendo en el Parque Alerce Costero, un poco con números, un poco con mucha pasión, porque me toca una flecha directo al corazón que ha venido. Y voy a partir con una breve historia de la Cordillera Pelada, luego ejemplificaré este proceso de transformación que está en curso, en torno al parque, ¿cierto?, donde está el parque, los especuladores, abusos y división de la comunidad. Jonathan, Con eso llegan... si ¿Sí? pudieras ampliar totalmente. No me da aparentemente. A ver, Ya, si le pongo pantalla con full screen. ahí, ¿Ahí? sí. ¿Sí? Se ve, ya, perfecto. Y todo eso nos lleva al escenario actual que nos involucra a todos. Entonces, una pequeña pincelada. Voy a partir primero para entender dónde estamos hoy en día. Este es el paisaje de la propiedad en la región de Los Ríos. Todas las líneas rojas son las propiedades. Ustedes ven que aquí está La Unión, Corral, Valdivia está un poco más arriba, el norte está hacia arriba, ¿cierto? El oeste, y aquí está Huaycoya, la playa. Uno ve claramente el cambio en la propiedad a medida que se acerca hacia la cordillera, ¿cierto? La Cordillera Pelada está justamente aquí. Este lote que se ve aquí
como una media luna, es el parque, es el lote Altos del Mirador del Parque Nacional del Costero. Esto es la Reserva Costera Valdiviana, el ex Fondo Venecia, un fondo gigante de alrededor de toda la 50.000 hectáreas, alrededor de toda la cordillera, y hoy en día el Parque Nacional Alerce Costero es esta área. Fíjense que en torno al Parque Nacional Alerce Costero están estas grandes propiedades, digamos tamaño medio, 2.000, 3.000 hectáreas, hasta después en la precordillera está una infinidad de pequeñas propiedades desde 5 hectáreas, 20 hectáreas, 30 hectáreas, 50 hectáreas. Entonces, lo que yo les voy a estar hablando hoy en día es lo que ha ocurrido en torno a acá y acá, toda esta zona. En la cordillera Pelada es el punto más alto de la cordillera de la Costa de Valdivia, ¿cierto? Tenemos los alerces, que es lo que lo hace famoso. Tenemos una vista, podemos mirar hacia los volcanes, el volcán Osorno ahí. Este es el bosque de Yancacura, mirando hacia el este, ¿cierto? Acá se ve el filo, Maswe está justo detrás ahí. Estas son las planicies cerca de Osorno. Si miramos hacia el oeste, vemos acá el Océano Pacífico, por supuesto con los alerces en primer plano, y Huaycoya estaría al fondo abajo. La historia del alerce ha sido de explotación, una explotación maderera que duró como 40 años más o menos, industrial, intensiva y extensiva, y hoy en día quedan solo los restos, y gran parte de la ocupación del territorio que se dio aquí a partir de la década del 40 en adelante, que partió la explotación y la división de la tierra, está asociada al alerce. Y dentro de esos alerceros llegó mi abuelo, don Aníbal Enrique de aquí, ella es mi mamá, Nancy, una tía, dos tías. Esta es una foto alrededor de los 70. Llegaron ellos en la década del 40 a trabajar en el Alerce inicialmente. Y luego mi abuelo pasó a hacer, porque se establecieron en una pampa frente a lo que es la administración del Parque Nacional Alerce Costero hoy en día. Y ahí mi abuelo pasó a trabajar por el parque más o menos en el 71, 72, y fue guardaparque, o sea, y ahí descubre él, en más o menos alrededor de 1972, descubre el alerce milenario. Entonces, en 1964 se creó el Parque de Turismo Los Alerces Carlos Scottsberg, que era un botánico. Luego en el 88 pasa a ser monumento natural, y ahora en el 2010, ¿cierto?, pasó a ser Parque Nacional. Entonces trae una historia, y ahí este alerce transformó todo porque cuando se descubrió pasó a ser el símbolo del parque. Básicamente, aquí una analogía ahí con la Gioconda, pero está el alerce, ¿cierto? Todo el público va a ver el que va al parque, va a ver el camino. Pero había un problema siempre histórico, que era el camino malo. O sea, el camino malo limitaba mucho el acceso y la gente tenía un modo de vida montañés y muy aislado, muy duro. Y eso no cambió hasta el 2013. El 2013 se ripia el camino y eso dispara un proceso. El 2010 se crea el parque, ¿cierto? Y se dispara un proceso explosivo turístico. Entonces, aquí les hago una pequeña sinopsis. En 1964, ¿cierto? Está el Parque Nacional de Turismo, se crea, 1.230 hectáreas para proteger los alerces. Después, incluso por aquí está en el 73, mi abuelo descubre el parque, más o menos como antes del parque o en el momento del parque, como en 1960, se creó un hotel incluso ahí, por la señora Olga Becher, y quedan las ruinas de ese hotel. O sea, esto tuvo como un boom, un pequeño boom turístico que impulsó como la apertura del camino, y también aparte el madereo, pero después el turismo desapareció, por gran parte dominó todo lo que era la industria maderera. Y luego en 1987 cambia de estatus a monumento, ¿cierto? En el 88 fallece mi abuelo mientras patrullaba. Después ya en el 90 uno empieza a ver que aquí empieza el registro que tenemos de visitantes, pero no sé si alcanzan a ver el eje
el eje Y, se alcanza a ver, ¿cierto? Sí, A la derecha, sí. Entonces, ese es el número de visitantes que va desde 0 a 5.000 arriba. Entonces, primero no venían, en el 90 venían 300 personas al año por el mal acceso al camino, ¿cierto? Ah, después, por ahí fallece mi tío, que era el guardaparque, después que falleció mi abuelo en el 2002. En el 2007 ya empieza la nueva región, se empieza todo lo administrativo, ¿cierto? Se crea, pero no es hasta más o menos el 2011, 12, que también se crea el estatus del Parque Nacional Alerce Costero, se mejora el camino, ¿cierto? Más inversión pública, inversión en infraestructura, y ya en el 2013, 2012 vemos ahí, ya empezamos a tener casi 1.000 visitantes por temporada, y luego ya se dispara, crece a 4.000, 5.000, y ahora probablemente estábamos en 7.000 en los últimos 2 años. O sea, este 2017, 18, 19 tienen que haber sido unos 6.000, 7.000. Entonces, esto ejemplifica el crecimiento explosivo, todo lo que está asociado con el turismo y la subida del valor de los terrenos en torno al parque y una serie de procesos que se empiezan a desarrollar muy rápido. Eh, y paralelamente el Alerce empieza a ser valorado, hay un festival del Alerce milenario, ¿cierto? En la Unión, hasta cervezas con nombre Alerce milenario, y se vuelve un commodity el Alerce milenario. Entonces todo lo ligado al Alerce empieza a tener un nuevo valor. Esto atrae la llegada de especuladores, de gente con capital que viene y que ve la oportunidad de hacerse de terrenos que estaban en remate, terrenos forestales, ¿cierto? Que estaban sobreexplotados a precios muy bajos en remate, que era también es un proceso histórico de los terrenos alrededor de 2.000, 3.000 hectáreas que han sido siempre explotados madereramente y luego son rematados, ¿cierto? Y aquí llegaron nuevos actores. Un actor es el Raulintal, que acá tenemos el Parque Nacional del Costero y el lote, ¿cierto? Y la Reserva Costera. Y aquí Raulintal, un predio de 2.000 hectáreas, es adquirido por una familia de abogados y notarios de Santiago. Noten que llega aquí justo casi antes del Parque Nacional del Costero. Y ese punto es importante porque mi familia siempre vivió ahí, justo al norte de esta línea, ahí, en una pampa que hay ahí. Este grupo está muy bien conectado. Aquí el señor Vistoso, el dueño, que es notario de Puerto Montt ahora, hijo de notarios y abogados de Santiago. Entonces esto es una noticia del 2015, ellos adquirieron el fondo en 2013 en un remate, y aquí empieza una serie de lobby. Empiezan, porque establecen este fondo como un área privada de conservación, y se empieza a hacer un lobby a través de convenios con las instituciones públicas, convenios con todos los claves, especialmente con CONAF y la municipalidad. Entonces, vienen como los salvadores del mundo. Por ahí también estuvieron metidos en la ley de derecho real de conservación y adquirieron el primer derecho real de conservación, que es una turbera quemada en el predio. Nosotros creamos en el 2016, esta noticia es 2019, creamos una junta de vecinos. Esa junta de vecinos fue para, en el fondo, hacer frente al proceso que se venía. Y esa junta de vecinos la presidí yo en los primeros 2 años, y luego en el fondo fue destruida porque fue tomada por este agente y de Raulintal. Y ahora Raulintal se opuso a la formación de la junta de vecinos, ¿cierto? Está todo documentado en la municipalidad. Y luego ellos le donan un espacio que es un triángulo cerca del camino, sin acceso a agua, nada, para una sede. Entonces, finalmente, ellos pueden aparecer en noticias como esta, ¿cierto? Como los salvadores del mundo y trabajando con la comunidad, al mismo tiempo que han destruido y dividido la comunidad. Esta disputa territorial, en parte esto parte de una disputa territorial con mi familia, porque en mayo del 2017
obstruyeron un saneamiento que estábamos haciendo en bienes nacionales y luego lanzaron un precario contra mi mamá. Aquí está el precario, ¿cierto? Los abogados con quienes trabajaban tenían 2 abogados en la causa, y el dueño le delegó el poder a esos 2 abogados, entonces son 3 abogados que teníamos en contra. Luego nosotros hicimos, se nos hizo un reportaje en el diario Austral en el 2018, noviembre, un poco donde nosotros contamos nuestra historia, porque estábamos siendo silenciados y abusados en realidad. Y ganamos el juicio en el 2019 en el juzgado local de la Unión. Luego ellos apelaron a Valdivia en la Corte de Apelaciones. Luego también ganamos en la Corte de Apelaciones. Luego, en el 2020, ellos apelaron a la Corte Suprema, que es lo que ellos querían hacer. Y finalmente la Corte Suprema falló en favor de ellos. Y eso resulta en un proceso de subversión de la justicia, porque lograron apoderarse en el fondo del terreno que mi familia vivió por 70 años, que está fuera de su terreno de ellos y que nosotros técnicamente lo demostramos. Y eso con una serie de acciones contra la comunidad organizada, serie de acciones contra de amedrentamiento contra mi madre y todo lo que hiciéramos por ya 4 o 5 años. Y la Corte Suprema básicamente nos amarró las manos y dejó que nos tiren las flechas. Y en esa posición estamos en este momento, porque tenemos una orden de desalojo, o sea que por pandemia no se ha ejecutado y en cualquier momento eso se puede ejecutar y estamos con las manos amarradas. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Pero en paralelo estábamos en ese proceso, 2020, pandemia, parte de la pandemia, y justo aparece otro actor, que es el otro predio amarillo acá que se ve abajo. Este es a continuación del parque en cierta forma. Este es el predio Yancacura, que lo compró una inmobiliaria, y esa inmobiliaria tiene un plan de loteo, mega loteo masivo. O sea, aquí yo no he podido ni siquiera contar el número de parcelas de media hectárea hasta 5 hectáreas, 1 hectárea, 10 hectáreas. Y en ese proceso estamos ahora, nos lleva ahora, y dado estos 2 procesos, uno dice, ¿qué conecta estas historias con la comunidad? ¿Qué nos conecta? Y si hacemos un zoom out, miramos fuera, tenemos el lote del parque, ¿cierto? Y aquí tenemos la cuenca del río Lielcopulli, todo lo que es azul, son 7.000 hectáreas. Aquí está la cuenca de la PR de Maswe, la sede de Maswe está como por aquí más o menos. Y esto es lo que la comunidad, donde ahora en este momento saca agua. Y si vemos aquí, todos estos plantaciones, todos estos praderas, y es parte donde está la pequeña propiedad. Y ahora si superponemos, vemos que el bosque nativo, la parte alta de la cuenca, es la que produce el agua de este estero, que es parte del plan de adaptación de la comunidad con tomas por acá en el futuro. Si ponemos estos predios ahora, vemos que el predio que tiene la inmobiliaria tiene casi gran parte de la zona productora de agua con bosque nativo, ¿cierto? Y si sumamos también Raolintal, vemos que Raolintal, el 80% del predio está también en la cuenca de agua. Entonces nosotros vivimos acá con mi familia, la comunidad de Maswe está acá, y aquí están estos nuevos actores, por aquí hay otro actor también. Todo esto finalmente lo que nos une es esta cuenca y es el agua. Y si vemos también, ponemos la precipitación, vemos que la precipitación, toda la parte que todavía queda bosque acá, ¿cierto? Es la parte productora, son sobre 2.000 milímetros de lluvia al año, y en Maswe llueven solamente 1.100 milímetros. Entonces, el agua que se produzca acá, o esta zona,
se puede producir muy poca agua, entonces el agua se produce en esta zona. Ahora, si sumamos con eso, sabemos que estas son proyecciones de precipitación. Aquí son las tendencias del 2000 al 2100, ¿cierto? En precipitación. Gris o café es sequía por varios modelos, ¿cierto? Sequía, y azul es que se va a poner más húmedo. Esto es precipitación. Y aquí vemos que hay todo el sureste del Pacífico y la zona centro-sur está en muy café. Eso significa una reducción en milímetros por década de 40 más o menos milímetros. Finalmente llegamos como a 400 milímetros menos de lluvia a fines de siglo. Y acá vemos en rojo, del 1700 al 2100, ¿cierto? Estos basados en modelos, cómo va a ser, o cómo ha sido y cómo va a ser la evolución de la precipitación, y en negro son las observaciones. Entonces, lo rojo es la predicción, ¿cierto? Y lo negro es corrobora las predicciones de los modelos. Eso es en la lluvia, la precipitación, en la temperatura vamos igual con fluctuaciones, pero vamos para arriba. Luego, si transformamos eso, mayor temperatura, mayor disminución de la lluvia en un índice de sequía, que en general en el periodo histórico aquí va de 1900 al 2100, con dos modelos y el rango de los dos modelos en gris. Negativo es seco, positivo es húmedo, y vemos lo negro de nuevo son las observaciones y lo gris son los modelos, y vemos que aquí durante el periodo de mega sequía, ¿cierto? Desde 2007 estamos casi en el rango de los modelos, y ¿qué esperamos para el futuro? Seguir bajando más o menos en este rango. ¿Y qué es lo que vemos como advertencia de este proceso? Ya vemos mortalidad de parte de alerce, del ciprés de las guaitecas. Las turberas en la parte alta se están secando también, que son vegetación de humedad, y también los bosques de coihue. Ya la vegetación, ya los ecosistemas nos están mostrando que primeras advertencias tempranas de este proceso. Y ante todo esto, el futuro se vuelve muy incierto. Y en esa es la etapa en que estamos, 2020, estamos también en un proceso constituyente, en un proceso muy importante a nivel nacional, diría yo, de repensamiento, y donde los poderes fácticos, los lobbies y las fuerzas están trabajando. Y yo creo que aquí es importante hacer que recordar de lo que me gustaría que quede, es que hay una transformación territorial descontrolada en torno al Parque Nacional Erce Costero, ¿cierto? Que hay una ola de adquisición de tierras y loteos por privados con fines turísticos, y ahí están las inmobiliarias y también proyectos de conservación privada que tienen intereses escondidos detrás de eso, ¿cierto? Estos grupos hacen un lobby institucional súper fuerte, con CONAF particularmente, y todas las organizaciones locales, y tienen malas prácticas con la comunidad, que han estado silenciadas por bastante tiempo, y es una batalla que venimos dando. Luego también queda evidente que hay una falta de regulación y planificación territorial, lo cual es una amenaza al mismo parque y a las comunidades que vivimos alrededor. Y el otro punto importante aquí es que esta transformación territorial amenaza la última reserva de agua de las comunidades del secano interior, que es aquí que esto fue reconocido, la cuenca fue reconocida por la Declaración de San Miguel, que don José Luis nos va a hablar después, como una reserva de agua de las comunidades del secano interior, y está considerada como parte de su proceso de su plan de adaptación al cambio climático, un plan a 37 años. Y finalmente, lo que se ve acá es que solo una comunidad íntegra y activa podrá crear los mecanismos nuevos y políticas que se requieren, ¿cierto?, para enfrentar esta amenaza emergente de nuestra propia existencia. Estamos en un momento clave, y si no logramos hacer alguna regulación o balancear los poderes, va a tener consecuencias catastróficas en pocos años más, dado la presión del cambio climático y sobre el nexo con el agua, ¿cierto? Y más o menos eso es lo que yo les quería contar brevemente de lo que es, yo diría, como alimento para la discusión luego. Muchas gracias, Gracias, Claudio. Jonathan.
Muchas gracias, ha sido muy ejemplificador, hemos visto desde el territorio y me quedo con una lámina que espero podamos volver a conversar sobre ella después de esta presentación que va a hacer don José, ¿verdad? Con lo que uno puede ya empezar a intuir e imaginar como una reserva de agua comunitaria, ¿no? Que va mucho más allá del rol que tiene una APR que básicamente administra caudal, pero no administra la fuente de producción. Entonces ahí creo que queda un mensaje súper interesante que tú has planteado, Jonathan, y volveremos sobre ese punto. Muchas gracias.